Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, soy Carolina Londoño y esta pregunta me la hizo una maestra el otro día en un taller. Carolina, ¿debo abrir TikTok para tener marca personal? Yo le hubiera preguntado a esa maestra, ¿tus estudiantes saben quién eres más allá de la materia que impartes? ¿Tus colegas recomiendan cuando alguien busca a un profesor de tu área? Porque esa es la pregunta que realmente importa. Exacto, y mira, yo he trabajado en escuelas internacionales en los Estados Unidos, en China, he trabajado en Colombia y te puedo decir algo. En todos esos lugares, los docentes más respetados o que realmente son más respetados y que tienen una marca personal sólida, no necesariamente son los que tienen seguidores en redes. Algunos ni siquiera tienen redes. Exacto, son los que dejan huella. ¿Dónde están esos maestros? Y eso es Exacto. lo que vamos a hablar en este episodio. Soy Carolina Londoño, nuevamente, maestra de preescolar con experiencia en educación internacional. Y yo soy Juan, profesor de Ciencias Sociales. Bienvenidos a este episodio 2 de la temporada 7 de Para Maestros Podcast. Hoy vamos a hablar de por qué tu marca personal empieza donde más importa, con las personas que te ven y trabajan contigo todos los días. Si alguna vez has sentido que deberías estar en redes para ser un docente visible, quédate con nosotros porque tal vez ya lo eres y no lo has notado. Bueno, vamos directo al punto, Caro. Hoy todo el mundo habla de marca personal docente, ¿verdad? En LinkedIn, en Instagram, el TikTok educativo, YouTube educativo también. Y entiendo por qué. Vivimos en una era digital donde la visibilidad parece ser sinónimo de éxito. Como lo hablábamos en el episodio pasado, a veces necesitamos esa parte, pero antes de llegar a esa visibilidad tenemos que hacer algo. Sí, no está mal en absoluto estar en redes, pero hay un problema que veo que puede ser complicado, Juan. Muchos docentes creen que no están en redes sociales, que si no están en redes sociales, no tienen marca personal. Y eso es completamente falso. De hecho, es una de las creencias más peligrosas que he visto en los últimos años. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, esto lo he visto mucho en mi experiencia como profesor de ciencias sociales. Tengo colegas que nunca han subido una foto a Instagram, que ni siquiera tienen un perfil de LinkedIn actualizado, pero cuando hay un proyecto importante en el colegio, cuando se necesita alguien que coordine algo complejo, ¿a quién buscas? Pues a ellos, a los mejores. Exacto, porque tu marca personal es, en esencia, la percepción que otros tienen de ti como profesional. Y esa percepción se construye primero y sobre todo en tu escuela, en tu salón de clases, con tus estudiantes, con tus colegas, con las familias. Y aquí viene algo que creo que para mí es súper importante desde mi perspectiva como docente de ciencias sociales. La reputación profesional no es un concepto nuevo. Antes de las redes sociales, antes de Internet, antes de toda esta era digital, los grandes maestros construían su legado a través de su trabajo, directo, cara a cara. Piensa en Paulo Freire, por ejemplo, o en María Montessori, o en Estanislao Zuleta. ¿Crees que ellos se preocupaban por cuántos seguidores tenían? No, por supuesto. Aunque la divulgación era diferente, pero pues estaban allí y ya se habían ¿Mm? hecho un nombre. Claro, no existían los seguidores, era algo muy completamente diferente. Exacto, pero construyeron impacto real que Sí, trascendió las generaciones y lo hicieron siendo coherentes entre lo que enseñaban y cómo vivían. Recordemos que el ejemplo es la mejor forma de pedagogía. Y eso exacto. es la marca personal en su forma pura, sencillamente ser quien Exacto. eres, transmitirlo a través del ejemplo. Sí, déjame decirte algo que en mi experiencia en educación internacional, como les he dicho, he trabajado en los Estados Unidos, donde hay una cultura muy individualista, muy enfocada en el self-branding, ¿no? En la persona en Ujú, sí misma. Y también he trabajado en China, donde la cultura es mucho más colectivista. En ambos sí, contextos, ¿sabes qué tenían los maestros en común? Los más respetados, ¿sabes qué tenían en común? cuéntame. Bueno, que su reputación se construía en las conversaciones del pasillo. Ujú, En el que un padre o madre de familia dijera a otro, pide a tu hijo que se quede con Miss Carolina, por ejemplo, el próximo año. ujú, Ella es sí. increíble. O en que el coordinador académico buscará decirte, necesito líderes para este proyecto y confío en ti, en tu criterio. Exacto. Eso es
oro puro. Claro, porque esa recomendación boca a boca, ese respeto ganado día a día, no se puede comparar con ninguna estrategia de marketing. De hecho, esa estrategia de marketing del voz a voz es quizás una de las más efectivas que existe. Exacto, no se puede comparar. Y lo más importante es que es sostenible, porque viene de tu trabajo real, de tu imagen que construida por sí mismo, lo que has hecho por ti mismo como maestro, como maestra, no construida en redes. Exacto, y bueno, y antes de que alguien crea que nosotros estamos en contra de las redes sociales, creo que claramente no. Yo quiero ser claro, no lo estamos. Yo tengo mis redes, tú tienes las tuyas, Ujú, Carolina, pero lo que queremos es que entiendas esto. Las redes son un amplificador y no el fundamento. Es ujú. decir, las redes sociales no pueden ser el fin, sino que tienen que ser el medio, como siempre. Perfecto, claro. Y si no tienes credibilidad donde trabajas, si tus estudiantes no confían en ti, si tus colegas no te ven como un profesional sólido, ninguna red social va a cambiar eso. No te va a dar esa autoridad real. Esa autoridad la construyes tú. Y bueno, hay que anotar que hay que tener tiempo, que eso requiere tiempo. Si estás empezando Ujú. como docente, date tiempito, tranquilo. Exacto, bueno, la huella digital amplifica lo que ya existe, eh, pero si no hay nada que amplificar, pues solo estás haciendo ruido. Entonces, sencillamente, como dice Carolina, vamos a tomarnos el tiempo, vamos a tener paciencia y poco a poco se irá dando eso de amplificar nuestra voz. Exacto. Entonces vamos a profundizar en esto, Juan. Desde tu perspectiva como maestro de ciencias sociales, ¿qué significa realmente dejar huella en el aula? Mira, para mí tiene mucho que ver con algo que trabajo constantemente con mis estudiantes, el pensamiento crítico y la coherencia. En la temporada pasada hablamos muchísimo del pensamiento crítico. En ciencias sociales, yo no solo enseño historia, geografía, democracia, estoy formando ciudadanos, personas que van a tomar decisiones en sus comunidades, como ciudadanos en sus países. Entonces, eso es fundamental, pensamiento Claro, crítico y coherencia. claro. Entonces, mi huella no está solo en que mis estudiantes memoricen fechas o eventos, está en que aprendan a cuestionar, a analizar fuentes, a pensar por sí mismos. Y eso solo se logra si yo, como docente, modelo eso todos los días. Si yo les digo, piensen críticamente, pero luego me cierro a sus opiniones diferentes, ¿qué mensaje estoy dando? Por eso decía hace un rato que la mejor pedagogía es el ejemplo. Exacto, Enseñar pensamiento crítico es mostrar cómo soy crítico en el aula y prácticamente la cotidianidad de la escuela, que es donde compartimos los espacios. exacto. Eso es coherencia entre el discurso y la práctica. Y eso, maestros, es la marca personal. Exacto. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Hace 2 años estábamos estudiando movimientos sociales en América Latina y un estudiante me retó sobre mi visión de un evento histórico. Me dijo que no estaba de acuerdo con mi análisis y eso está bien. Y eso además es lo deseable en un aula de clase, que tal vez tengas ese gusto de que un estudiante te confronte. Y en ese momento yo tenía dos opciones, cerrarlo o abrir el debate. ¿Y qué hiciste? Y pues abrir el debate. Claro, Le dije, perfecto, defiende tu punto de vista con fuentes, yo voy a defender el mío y la clase va a ser el jurado. ¿Sabes qué pasó? no, Ese estudiante hoy está estudiando ciencias políticas y hace poco me escribió diciéndome que esa clase fue lo que prácticamente definió su carrera. Tengo otro estudiante, por ejemplo, que eh, entró a editar una revista en su universidad sobre ciencia política. Está estudiando ciencia política y entró a editar una universidad. Y mucho de lo que él escribe allí y de lo que escribe con sus compañeros, pues lo obtuvo de la clase que alguna vez recibió de mi parte. y eso es una huella, eso es una huella, eso es un impacto real. Sí, y eso no lo captura ningún reel de Instagram porque es un momento humano, ¿Mm? prácticamente que tiene que ver con el momento pedagógico o que es un elemento propio de la educación, una conexión real de enseñanza que transforma. Total, exacto. Y déjame contarte, desde mi perspectiva, desde licenciada en preescolar, me encanta decir eso. Hubo un tiempo en que no, pero ahora me encanta. Que es un completo, un contexto completamente diferente, pero con un mismo principio. En educación inicial, especialmente en contextos internacionales, trabajas con las familias de todo el mundo. Las Ujú. familias acaban.
las familias que acaban de llegar a un nuevo país o que no hablan el idioma o que están asustadas porque su hijo de 4 años está en un sistema educativo que no conocen. Todo eso es Eso un debe ser contexto un diferente. reto enorme. Sí, sí lo es un reto enorme. Y ahí es donde está tu huella docente. No está solo en lo académico, está en cómo haces que una mamá de una niña china que no habla nada del idioma se sienta segura contigo, Ujú. que sienta que tú eres la maestra adecuada. O en cómo logras que un papá estadounidense que viene de un sistema completamente diferente confía en tu manera de enseñar. Bueno, pero cuéntanos cómo lo haces. Con experiencia y coherencia. Con presencia, perdón, con presencia y coherencia, Juan. No puedo Ujú. mandarles fotos de las actividades todos los días, pero sí cuando llegan a buscar a su hijo, yo no estoy en el celular, con el celular en mano, buscando, saludando desde lejos. No, yo estoy presente. Ese es el Mm. mensaje que doy. Que la comunicación digital es solo una fachada. Exacto. Pero si yo hago eso todos los días y lo recibo con una sonrisa, les cuento algo específico que ha hecho su hijo o su hija, les pregunto cómo están ellos y ahí voy construyendo esa confianza real. Toma tiempo, Mm. porque en Sí. preescolar y en primaria los padres están muy ansiosos y le transmiten eso a los hijos. Y es el manejo que yo haga con los padres de familia, cómo les doy esa confianza, como que ellos sientan que soy la maestra que les va a ayudar y que va a ayudar a su hijo y que estoy ahí para ayudarles, no para juzgarles de ninguna manera. Y eso es precisamente una marca personal, porque los padres van a hablar de ti, van a comentar con otros padres y pues vas a ser reconocida por lo que haces. Mm. Te cuento qué me pasó en los Estados Unidos. Había una mamá súper, súper exigente, muy crítica con los maestros y al principio sentía que no confiaba para mí en nada, pero seguí siendo consistente, la comunicación clara, cariño genuino con su hija, profesionalismo Ujú. en todo momento. ¿Y qué Ella me pasó? decía, muy, muy gracioso es porque ella me decía, bueno, ¿y tú cómo enseñas? ¿Y tú cómo diferencias? O sea, ella me buscaba por Te todo lado, retaba. sí, todo el tiempo. Y bueno, es no tomárselo personal está en todo su Sí. derecho, yo me sentaba y le explicaba lo que yo hacía en clase. Entonces, al final de año me escribió una carta diciéndome que yo había sido la primera maestra en la que confiaba plenamente y que su hija me adoraba. Y el año Ujú. siguiente, pues, ¿sabes qué pasó? Me Te recomendó, recomendó con otros padres. sí, me recomendó con nuestros padres. No solo eso, pidió específicamente que su hija siguiera también en mi salón de clase y o sea, trataron de que siguieran las familias juntas que estaban tratando, que estaban en el colegio, que pidieran quedarse conmigo. Claro, y eso es, digamos, un poder real y eso pues no se compra con publicidad. Eso es parte de nuestra práctica pedagógica. Ujú, exacto. Y si no por ser profe, no por ser el profe que grita o el que siempre falta, o el que nunca realiza tareas, ¿no? Ese tipo de cosas tú tienes que ser coherente con el trabajo que estás haciendo y quererlo, a querer lo que haces, ¿no? Es importante. Sí, es como que los estudiantes entiendan que ellos pueden creer en sí mismos y también creer en su maestro, en la persona que les acompaña. Sí, el que ve cada año al niño, a cada familia, el que ve a los seres humanos detrás de estas clases numerosas, no listas, Ujú. no números, no códigos, sino seres humanos. Eso hace la diferencia. Exactamente, Caro. No se miden likes, se miden vidas que tocas, en el impacto que tienes en tu comunidad, en las conversaciones que uno tiene en clase y que inspiran a los estudiantes. Eh, yo tengo la experiencia también y me imagino que tú igual, 10 años después, por ejemplo, o un tiempo después, los estudiantes te buscan, los Oh, padres sí. también, Ujú, y tiene uno esa fortuna de que le digan, cambiaste mi vida, marcaste mucho de lo que soy ahora, definiste mi carrera, me ayudaste, en fin, o ujú. simplemente pues estuviste ahí, que es lo que muchas veces nos pasa. Sí. Sencillamente escuchamos, estuvimos ahí presentes y esos son los momentos que valen, ¿o no? Sí, son momentos que uno no ve venir, ¿no? Uno no los planea, ni los planifica, ni los puso en un cuaderno o en una planilla, nada. Simplemente son momentos auténticos que suceden y que hacen que los estudiantes se conecten con nosotros como maestros. Así es. Bueno, pero vamos a ponernos un poquito más críticos, porque también hemos visto errores, ¿no? Docentes bien intencionados que quieren construir su marca personal, pero les hace de manera que termina siendo
contraproducente, a veces no funciona tanto. Sí, creo que es importante hablar con honestidad, sin juzgar, pero con claridad. Totalmente. Entonces, vamos al error número uno que yo Ujú. veo mucho y es copiar como contenidos de docentes sin adaptarlos a tu realidad, sobre todo en redes sociales. Digamos, querer hacer lo que otros hacen y pretender que nuestro contexto es similar. El Mm, episodio pasado hablábamos mucho de ser auténticos, entonces eso sí, hay que conservarlo. y eso es súper común, súper común. Sí, So, ves a un profe que tiene miles de seguidores, que hace actividades súper elaboradas, con materiales caros, que le mete mucha energía a la postproducción, por ejemplo, en edición y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, es un contexto de escuela privada, bilingüe, con un grupo pequeño de 15 estudiantes, y tú intentas replicar eso en una escuela pública, por ejemplo, con 45 estudiantes por salón y con menos presupuesto, entonces puede que te no salga tan frustras. bien. Y te Claro, frustras así es. porque no funciona, no va a funcionar. Exacto, y no funciona porque el contexto es diferente. Y aquí entra algo que me parece crucial desde mi perspectiva como docente de ciencias sociales. El contexto lo es todo. No puedes aplicar la misma estrategia en realidades diferentes y esperar los mismos resultados. Puedes Totalmente. replicar, porque de eso se trata la pedagogía, tratar de replicar ciertos escenarios, ciertas metodologías, Ujú. pero de todos modos el contexto siempre va a ser determinante. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, de un año a otro, puedes enseñar segundo grado 2 años seguidos, pero tienes dos cursos completamente diferentes, el contexto va a cambiar. Y déjame agregar algo que desde mi experiencia he visto, y es ese error en todos los países donde he trabajado, los maestros que intentan hacer lo que hacen en Finlandia o Ujú. lo que hacen en Singapur, sin entender que esos sistemas son estructuras y recursos y culturas completamente diferentes. Y ahí Así es. no funciona. Y eso no quiere decir que no te puedas inspirar. De hecho, pues esa es una Mm. de las funciones de la profesión docente, inspirar a otros, tanto estudiantes como colegas. Pero tienes que adaptar, no copiar. Exacto, si tu contexto es tu diferenciador, básicamente. Si trabajas en una escuela rural colombiana, eso es valioso. Si trabajas con niños migrantes en una ciudad fronteriza, eso es Ujú. valioso. Si no tienes que ser alguien más, tienes que ser un excelente profesor en tu propia realidad. Así es. Bueno, vamos con el error número dos, y es mostrar una versión idealizada de tu aula que no existe. Ay, sí, Y esto es peligroso. muy peligroso. Y en cierto sentido tampoco es ético. Ujú, Te doy un ejemplo eh, corto de un profe que hace contenido educativo, que es el profe Jordi en Colombia. ujú. Él, pues, muestra a sus estudiantes solo cuando le Me permiten permite, hacerlo no hay con permisos. su autorización, pero él usualmente o frecuentemente más bien también muestra los problemas de su aula. Ujú. También muestra cuando los estudiantes no están prestando atención, también muestra cuando hay problemas de violencia en su casa, también muestra los problemas que tiene con directivos y otros colegas. Entonces a mí eso me parece súper importante porque te da Valiosísimo. autenticidad, te da Ujú. identidad y también está mostrando una realidad que es importante que las demás personas sepan en lo que tiene que ser la divulgación pedagógica, y es que el trabajo del docente también es un Complejo. tema complejo en la medida en que estamos lidiando con seres humanos en formación. Sí, la realidad es que la educación es maravillosamente imperfecta. Hay días difíciles, hay estudiantes que te desafían, hay clases que no salen como las planificaste. Punto. Así es la vida, la vida escolar. Exacto. Y cuando tú muestras solo la versión perfecta, pues estás siendo deshonesto y Mm. tus colegas lo saben, tus estudiantes lo saben, pero me parece que es fundamental mostrar la realidad de la escuela porque pues eso te da autenticidad y pues permite que otros conozcan tu trabajo en contexto. Y pierdes credibilidad porque la gente no se conecta con la perfección, se conecta con la autenticidad. Totalmente de acuerdo. Yo he compartido en mis clases cuando una actividad no funciona, yo les digo a mis estudiantes, bueno, esto no salió como yo esperaba. ¿Qué creen que podemos hacer diferente? Y eso genera más aprendizaje que pretender que todo salió perfecto. Y de hecho, pues uno de los procesos de evaluación que tenemos en Colombia es precisamente el de la coevaluación, Ujú. que es una evaluación grupal donde
los estudiantes se evalúan a sí mismos Ujú, con sus compañeros, pero también evalúan la clase. Es ujú. decir, nosotros como maestros también intervenimos en ese proceso y es en realidad muy formativo. Y estás enseñando a que equivocarse es parte del proceso, que reflexionar, ajustar, es lo que nos hace profesionales, nos hace buenos profesionales. Así es. Bueno, el error número 3, y este me preocupa mucho, descuidar tu trabajo real por crear contenido para redes. Ya, Eso también pasa mucho, que de gravísimo. pronto el tiempo de clase lo dediquemos pues a la producción de un video. Puede ser un poco más útil poner una cámara en la parte trasera y sencillamente pues dejar que la clase fluya y después mirar qué podemos tomar de ahí y no tener en el centro la cámara. En la investigación en pedagogía y en ciencias sociales, cuando uno introduce un dispositivo, un artefacto, Ujú, el artefacto no se tiene que volver el el protagonista. centro, Por ejemplo, si tú vas a grabar una entrevista, tienes que lograr que tu entrevistado se olvide que hay de cámara. que le están entrevistando o que se olvide que hay cámaras. Lo mismo pasa si tú quieres crear contenido de tu Ujú, clase. Tienes que hacer que tus estudiantes olviden eso y que todas eh, los procesos sociales que allí ocurren pues surjan de manera natural y no porque tenga que existir un postureo para la cámara o las redes sociales. exacto. ¿O qué pasa cuando te pasas todo el tiempo editando y descuidas otras cosas? Eso es importante tener en cuenta porque no es fácil. Todo tiene tiempo y requiere tiempo. Tienes que ser como muy organizado, diría yo. Sí, mira, yo no estoy en contra de comentar el trabajo, pero cuando tu prioridad son los likes y no el aprendizaje de tus estudiantes, estás traicionando tu vocación y pues Sí, estás desviando todo lo que tienes que hacer en el aula. y estás construyendo una marca de manera vacía. Es una marca vacía, sin sustancia. Una imagen sin sustancia. Exacto. Bueno, y el cuarto error, que creo que es el más silencioso, pero muy importante, no pedir retroalimentación de quienes te conocen de verdad. Ay, eso es fundamental. Sí, digamos, muchos docentes asumen cómo los están percibiendo, pero pues nunca preguntan y siempre es bueno, como pues alguien de confianza, un colega, Ujú, ujú, una colega que ujú. te diga, bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Antes de Claro, ser publicado, por supuesto. claro. Y pues dejar el miedo a preguntar, ¿verdad? Porque pues a veces nos da miedo y que no nos guste la opinión y bueno, pero pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, esa retroalimentación también es oro puro. Cuando Ujú. le preguntas a un colega de confianza, cómo ves como docente? ¿En qué crees que soy fuerte? ¿En qué podría mejorar? Esas respuestas le dan a uno una radiografía real y le permite a uno consolidarse en su identidad y en su marca personal. Y también con los estudiantes, adaptando por la edad, claro, ¿no? Los niños Ujú. pequeños siempre te van a decir, tú eres la mejor. Y con los niños, pues de preescolar, pues es de evaluaciones sencillas, preguntas como qué les gusta de su maestra, qué les gustaría que hiciera más su maestra, aunque sean pequeños, te dan información muy Ujú. valiosa. Sí, porque ellos son, en últimas, tu audiencia principal, Sí, es ¿ya? cierto. Si no conectas con ellos, pues ¿de qué sirve conectar con de pronto seguidores anónimos en alguna red social? Sí, bueno, Juan, ahora ya hablamos de errores, vamos a hacer algo constructivo, vamos a trabajar en nuestra huella en el aula de manera intencional y profesional. ¿Cómo lo podemos hacer? Listo, perfecto. Vamos con estrategias concretas que cualquier docente puede aplicar desde mañana, sin importar su contexto. Primero, define la identidad docente con claridad. Eso es Ujú. fundamental, no es solo un ejercicio mental, ni es una brújula, es una brújula profesional. Te guía, te lleva a donde vas. Exacto. Como profesor de ciencias sociales, siempre les digo a mis estudiantes que entiendan el por qué antes de estudiar cualquier tema. Lo mismo aplica para nosotros como docentes. Ujú. Preguntarte por qué elegí ser docente. No la Ujú. respuesta genérica, la respuesta real. ¿Qué valores innegociables son para mí y que hay que implementar o que hay que tener en el aula, que no se negocien? ¿Y por qué quiero que me recuerden? ¿Por qué quiero que me recuerden? ¿Mm? Y luego, más específico, ¿qué tipo de docente quiero ser? Por ejemplo, yo tengo muy claro que quiero ser un profesor que enseña a pensar. No que Ujú. pensar, sino que enseña a pensar. Que mis estudiantes salgan de mis clases con más preguntas que respuestas, porque eso significa que están pensando críticamente.
Exacto. En mi caso, como maestra de preescolar, mi identidad docente está anclada a ser la maestra que ve a cada niño, a cada estudiante como una persona única, que no educa en masa, sino que personaliza, que cree en el potencial de todos sin excepciones. De verdad que me encanta verlos crecer a pesar de las dificultades y que cada uno tiene sus cosas únicas. Y cuando hablo con los padres de familia, les puedo decir, tu hijo hace esto, es tan único y tan personalizado, pero he desarrollado pues con el tiempo esa capacidad de ver, tengo ojos en la espalda, dicen ellos, de verlos por todos Sí, lados y reconocer y entender sus realidades. Entonces, esa es lo que, por lo que quiero que me recuerden. claro. Y bueno, y una vez tú tienes eso claro, pues puedes alinear tus acciones diarias con, pues, con esa identidad. No es un eslogan para poner en tu biografía en Instagram, es una brújula que guía cada decisión que tomas en el aula. Claro, y eso da coherencia entre lo que dices, lo que haces, y la gente lo nota, porque no se verbaliza, no es porque lo digas y lo repitas, sino porque lo ven, lo sienten. Exacto. Bueno, eh, or- como segunda estrategia también está como construir relaciones genuinas con tu comunidad educativa. Es lo que hablábamos también, que eso hace parte de la identidad. Esta estrategia es sencilla en teoría, pero requiere consistencia en la práctica. ¿Tú qué To- opinas? Totalmente. Mira, desde mi experiencia trabajando en contextos internacionales, te puedo decir que las relaciones son universales. No importa si estás en China o en Estados Unidos o en Colombia, la gente valora Ujú. la autenticidad. Exacto, entonces esas cosas concretas, como saludar a tus colegas, y no un saludo automático, sino realmente genuino. En mi Ujú, caso, yo siempre suelo, por ejemplo, dar un abrazo en las mañanas, preguntar cómo están, recordar lo que te contaron antes, digamos, esas relaciones sociales que no solo aplican para entornos educativos, sino en general para la para vida. cualquier relación laboral. Sí, y ofrecen una ayuda y ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Si ves a un colega estresado, pregúntale en qué te puedo ayudar. Hazlo de verdad, de Ujú, genuinamente. Yo recibí mucha ayuda cuando estuve en los Estados Unidos. Tuve una maestra al lado de mi clase, la maestra que después quiso que su hijo estuviera conmigo en mi clase, aunque ujú. ella era mi mentora, pero ya después decidió que su hijo estuviera conmigo en mi clase. Ella era increíble. Increíble. Ella no me pedía nada a cambio, ella venía porque yo estaba en shock. Hay un episodio de eso en el Ujú. podcast, pero yo estaba en shock y ella venía y me ayudaba y me relevaba y me daba consejos y me ayudaba con los niños difíciles, etcétera. Entonces, eso fue tan genuino y yo la quiero tanto, de verdad que la quiero tanto porque es que me ayudó demasiado, demasiado. Exacto, y esas relaciones sociales a veces las despreciamos, las dejamos de lado, creemos que no son importantes, pero también nos permite construir capital social, tener redes de apoyo, tener solidaridades. Ujú, Las personas que hablan bien de ti es porque también han recibido un buen trato de tu parte. ujú. Y con Y las eso pues familias igual, construye identidad y construye marca. marca personal. Sí, y con las familias igual, en preescolar la relación con los padres es crucial. Yo hago algo muy simple pero poderoso. Cuando un Ujú. padre viene a buscar a su hijo, yo siempre les cuento algo específico que hizo en el día. Exacto. Entonces, hoy se comió toda la comida. Qué bien. Hoy, Sí, no sé, saltó gracioso, cualquier cosa. Entonces, sí, eso me parece bonito porque se construye esa conexión con la familia sin llegar sin pasar tampoco el límite del profesionalismo, ¿no? sí, sí, Tienes que sí. ser muy profesional, ser muy amable con las personas, pero también tener un límite porque pues puedes pasar ese límite y puedes llegarse a complicar después. Sí, claro, bueno, que igual eso es espectacular. Digamos, lo que nos cuentas es superhumano y además que eh, permite generar esas conexiones entre estudiantes y padres de familia. Eh, Porque generalmente los estudiantes, pero también los padres de familia salen como pensando de ahí con esa conexión Ujú. de una maestra que conoce a su hijo, que está cuidando de él y sobre todo que ha permitido construir una confianza. Exacto. Por ejemplo, estuve una estudiante, en lugar de decirle, oye, estuvo bien, puedo decirle al padre de familia de tu hija, ayudó a un compañero que estaba ayudando, le dio un abrazo, le dijo, no llores, estoy contigo, y puedo agregar mi parte de mi opinión. Yo creo que tu hija está mostrando mucha empatía y conexión. Estoy viendo.
cómo tu hijo está aprendiendo muchas cosas, etcétera. Todo esto es Ujú, cosas que pasan en el aula realmente constantemente. exacto, y de ahí viene la estrategia número 3, y es hacer visible tu trabajo profesional. Pero ojo con esto, primero tu lugar de trabajo, en tu escuela o en tu colegio primero. Sí, no se trata Es, de presumir. Ujú. esa clave es fundamental. Muchos docentes hacen un trabajo increíble, pero pues nadie lo sabe, nadie lo nota. Tampoco se trata de presumir, ¿no? Se trata Ujú. de aportar a la comunidad. Sí, de que el trabajo hable por uno. Por ejemplo, yo desarrollo estrategias didácticas para enseñar ciencias sociales de manera más participativa, digamos. Comparto con mis compañeros pues, lo que hago en nuestras reuniones de área. Eh, Pruebo metodologías que luego funcionan para otros maestros. Ujú. Entonces, eh, compartir el material, por ejemplo, establecer trabajo colaborativo, cooperación, es muy importante también para posicionarse y para que otros noten lo que tú estás haciendo. Perfecto. Y ahí estás construyendo la reputación de generosidad profesional, de igual manera, de ser alguien que aporta, que ayuda, no solo que consume, ¿no? Exacto, y como te lo decía hace un rato, eh, participar en proyectos colaborativos, trabajo en equipo, liderar una iniciativa, ofrecerte para coordinar algo que beneficie a la escuela. Creo que eso también es muy Ujú. importante. Sí, en los colegios internacionales donde trabajé, yo siempre me ofrecía para liderar semanas culturales o para dar mi punto, ¿no? Mi granito de arena desde la parte cultural que siempre estaba como fuera Ujú. del contexto y pues ayudar como experiencias con diferentes contextos, con nuevas ideas. Pero Bueno, también escuchar es muy importante. no, y ahí tú te posicionas como experta en este tema, porque cuando estuviste en Estados Unidos creo que Bailaron cumbia. fue, exacto, fue bastante notorio y Y sí, recibiste grandes felicitaciones precisamente por llevar a tus estudiantes al otro nivel ujú, a eh, mover la en cadera. en esos eventos culturales que son maravillosos, siempre son geniales y ayudan también como a construir identidades de la escuela. Exacto. Y vamos a la estrategia 4 que es que va con el error 4, ¿no? Pedir retroalimentación honesta y actuar Ujú. en base a ella, importante. Esa estrategia requiere mucha valentía. Yo sé, porque no nos gusta que nos digan todo así como tan, nos cuesta, nos cuesta. Sí, pero también es importante para crecer, ¿no? Pero Ujú. por eso también es importante saber a quién le cuentas las cosas Sí. y tener un compañero o una compañera que genuinamente te aporte y te haga una retroalimentación honesta. Es bueno pedir a un colega de confianza que te observe de pronto una clase o que te evalúe, que te dé una retroalimentación, eso siempre funciona. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo haces? ¿Qué haces tú? Bueno, en mi caso, yo digo, bueno, quiero que veas con ojo crítico, sobre todo, por Ujú, ejemplo, cuando escribo, pido que me lean ujú, y tengo dos o tres personas en las que puedo confiar, que sé que lo que me están diciendo es real y que no existe allí ninguna envidia, ninguna intención de daño. Creo que eso ujú, es lo que realmente puede ayudar a mejorar la práctica y que le permita a uno también ajustar eh, las dificultades que uno tenga. ujú. Y escuchar, tener una actitud de escucha y de aprendizaje pues para recibir lo que no le digan y no tomárselo personal, por supuesto. Sí, perfecto, claro. Con los niños de preescolar, pues uno tiende a adaptar las cosas. Es mucho más de la sensación, si tú ves que la clase no funciona, pues hay una retroalimentación sin serlo Ujú, específico, pero también caritas felices, preguntarles, hacerles preguntas o preguntarles si la actividad les gustó, qué les gustaría que hiciéramos más. Aunque sean pequeños, pues ellos tienen mucho que dar. Los chicos, los niños de preescolar, de primaria, son ujú. muy Sí, honestos. si O algo no les sea, gusta. no hay pierde, no hay pierde porque ellos te van a decir exactamente lo que han pensado y lo que no les gustó. Y con otras palabras, no te van a decir, ni te van a decir algo muy grosero, bueno, depende, faltan o no faltan, pero sí que son muy honestos. Entonces, eso es un plus para los maestros de preescolar, porque ellos no nos van a mentir, no nos van a decir, a veces, aunque nos quieren agradar, también nos van a contar, nos van a decir lo que ellos están pensando.
Exacto. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes también, pues digamos al final de cada periodo, se puede hacer una evaluación anónima. A veces lo hago frente a frente. Eso también es importante, pues darles la confianza de Ujú. que pueden hablar sin que Y vaya a tener decirte, ninguna sí. consecuencia. Eso es parte de la ética profesional, de no tomar ningún tipo de represalia. No está bien. Y pues recibir también de manera honesta y tranquila y agradecida lo que nos quieran decir nuestros estudiantes. Eso también es muy importante. Y con la estrategia número 5, pues hablamos de ser consistente en los valores y las acciones. Digamos, la última estrategia para nosotros, la más importante de todas. Sí, totalmente de acuerdo. La consistencia. Ujú. Porque puedes hacer todo lo demás perfecto, pero si no es consistente, pues pierdes credibilidad. Exacto. La marca personal no se construye en un día, se construye en 100 días, en 200 días, en 1000 días, haciendo lo correcto y haciéndolo bien. Sí, si hoy ayudas a un colega, mañana llegas tarde sin avisar, pasando mañana quejas de que todos los de la sala de profes están, no sé qué, molestando, no sé. Si te pones en esa actitud, pues no hay coherencia. Hoy les ayudas y mañana los estás lanzando al agua, no sé, no sería como muy coherente. Ya. Exacto, güey. Es que antes que profesionales, en todas las profesiones somos seres humanos. Tienes que ser confiable, tienes que ser profesional, tienes que ser humano de una manera constante, que la gente sepa quién eres también, sin necesidad de tener la intención siempre de agradar, pero sí de que Ujú. sepan quién eres y de que tienes unos principios y unos mínimos éticos que vas a compartir con los demás y en los que pueden confiar. Sí, exacto. Estos son pequeños actos repetidos que empiezan a construir esa marca. No los grandes gestos esporádicos que también están ahí, pero los pequeños gestos diarios hacen que las personas te reconozcan por lo que eres. Y, por ejemplo, en el caso de las clases, que seas consistente. Por ejemplo, si pides un trabajo, una tarea, haces una evaluación, pues devuélvelo calificado. Es lo mínimo que tienes que hacer precisamente para que tu clase y tú como docente, pues puedas ser una persona confiable. Listo, bueno, vamos cerrando. Si tuvieras que darle un mensaje final a los docentes, Caro, no, que nos están escuchando, ¿cuál sería? Mira, después de trabajar en los Estados Unidos, en China, en Colombia, en contextos diferentes, lo que he aprendido en lo que es la esencia de ser un buen docente, esa esencia es universal. No necesitas estar en el mejor colegio, no necesitas tener miles de seguidores, necesitas ser auténtico donde estás. Ujú. Y bueno, desde mi experiencia como profesor de ciencias sociales te puedo decir que la historia, por ejemplo, nos enseña algo muy claro. Las personas que realmente cambian el mundo no son las que tienen más fama, sino las que tienen más coherencia y Mm. las que dan el ejemplo, educan Sí. con el ejemplo. Perfecto. Entonces, si llevas una idea, si te quieres llevar una idea de este episodio, que sea esta. Tu marca personal ya existe. La estás construyendo cada día. Lo sepas o no. La Ujú. pregunta es, ¿estás siendo intencional con ella? Exacto, no necesitas miles de seguidores para tener impacto real, necesitas ser el tipo de maestro o de maestra que tus estudiantes recuerdan 20 años después, que tus Exacto, colegas respetan, que tu comunidad valora. Lo demás viene por añadidura. Cuando exacto. quieras pasar a lo digital, cuando quieras mostrarte en redes, pues Mm. vas a ser tú mismo, tú misma Pero en redes. en estos medios. Exacto, Sí, si después quieres amplificar tu voz en las redes sociales, pues perfecto, hazlo, pero nunca al revés. Nunca construyas una fachada antes de tener un fundamento. exacto. Y como ya lo hemos dicho, la marca sin sustancia es solo ruido. Es solo ruido. Y el mundo ya tiene suficiente ruido. Sí, bueno, te dejamos dos reflexiones para esta semana. Primera, ¿qué, qué tres palabras que te gustaría que tus estudiantes usaran para describirte dentro de 10 años? ¿Qué otra preguntaríamos tú? Mm, ¿Tus acciones de hoy reflejan esas tres palabras? Ups. Si este episodio te hizo pensar, compártelo con un colega, escríbenos qué te gustó, si quieres seguir esta conversación sobre la marca personal docente. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros. Bueno, y bueno, tu huella importa, empieza justo donde estás,
lo estás haciendo muy bien en tu aula, con tu gente, con tu comunidad educativa, haciendo tu trabajo con excelencia. Ujú. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.